Ok, muy buenos días. Muchas gracias a la invitación que me hicieron desde la directorio de la Sociedad Médica y muchas gracias a todos los que están aquí presentes un sábado en la mañana tan temprano. Espero poder hacer que valga la pena la madrugada después del trasnoche del viernes. Me pidieron que hablara de lo mejor del año 2018, un tema amplio. Podemos hablar de películas, podríamos hablar, a algunos les gusta el fútbol. No sé a quién le pareció lo mejor del año que se ganara un Oscar, una película chilena. Tantas cosas que han pasado y seguirán pasando en 2018. Pero, lamentablemente, después me pidieron que hablara de medicina, así es que vamos a entrar en materia de qué novedades han habido o qué cosas interesantes pueden haber ocurrido este 2018. Y además, la otra misión es que esto sea interactivo, para mantenerlos despiertos. Así que les voy a pedir que levanten la mano frente a algunas preguntas que yo les voy a hacer. Y para saber si están todos aquí, la primera pregunta que les voy a hacer es que levanten la mano todas las mujeres. ¿Ok? Y los hombres, después no me acusan de sexista. Muy bien, ya, están todos despiertos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el antiinflamatorio no esteroidal que tiene más efectos adversos cardiovasculares? ¿Quiénes votan por la alternativa A? Mira. ¿Quiénes votan por la alternativa B? Alguien va a tener que ir contando. Javi, usted va a ir contando. La jefa aquí. Ya, unos poquitos. Va ganando el ibuprofeno. Alternativa C. Ok, sigue ganando el ibuprofeno. Y alternativa D. Ok, está peleado entre la A y la D. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué traigo este tema a colación? No sé si alguno de ustedes vio esta noticia en el Mercurio. A mí, mi mamá me llamó muy angustiada porque se había enterado recién que el diclofenaco aumentaba gravemente los riesgos cardiovasculares. Entonces estaba muy preocupada de que no iban a poder tomar nunca más antiinflamatorio. ¿A qué se debió esta noticia? A un estudio que les voy a mostrar enseguida, pero un poco de historia con los antiinflamatorios y el riesgo cardiovascular. El año 2004, muchos aquí son de mi edad, así que recordarán que el año 2004, no le achunto a esto, me dijeron que funcionaba esto acá. El Rofecoxib, que es un antiinflamatorio COX-2, fue retirado del mercado voluntariamente por Merck porque hubo muchos estudios que demostraron que aumentaba el riesgo cardiovascular. Sin embargo, el año 2006, ustedes ven ahí, hay una revisión sistemática cuya conclusión es que los antiinflamatorios no esteroidales no aumentan el riesgo cardiovascular. Y el año 2015, una revisión en el ámbito de la reumatología, pero que también se aboca a evaluar el riesgo cardiovascular de los antiinflamatorios y otros medicamentos, dice que efectivamente hay un aumento del riesgo, pero que probablemente ese riesgo se debe principalmente al efecto que tenían los estudios el uso del Rofecoxib. Entonces la novedad es que el British Medical Journal este año en septiembre sacó este estudio, que es un estudio de cohorte bastante impresionante en algunos números que les voy a mostrar enseguida, pero esto se hizo en Dinamarca. En Dinamarca mantienen un registro nacional centralizado, tanto de pacientes y de lo que les va pasando, como de las prescripciones. Por lo tanto, ellos hicieron un diseño que ellos llaman un clinical trial simulado, donde van eligiendo a los pacientes desde la base de datos. Y lo que hicieron es elegir a aquellos pacientes adultos que partían con algún antiinflamatorio no esteroidal y los seguían en el tiempo. Hicieron varias cohortes de X cantidad de meses de seguimiento, pero el estudio está centrado en los primeros 30 días. Y fueron comparando distintos antiinflamatorios, compararon las cohortes que iniciaban antiinflamatorios, hicieron un pareamiento con un propensity score, que en el fondo es tratar de simular que son pacientes lo más parecidos posibles, y los comparaban con aquellos que no iniciaban y con aquellos que comparaban con paracetamol.
Y aquí están los números que yo les decía, ¿cierto? Las tres primeras columnas son la comparación entre los distintos antiinflamatorios, después está la comparación con paracetamol y por último, las últimas dos columnas es la comparación con los que no han partido con ningún antiinflamatorio. Y diclofenaco, en el periodo de tiempo del estudio, que fueron prácticamente 20 años, fueron 1.370.000 pacientes, con ibuprofeno 3.800.000, naproxeno bastante menos y con paracetamol, que fueron los que eligieron para hacer la comparación, 700 y tanto. Y esto fue lo que se encontró. Ahí ustedes pueden ver para cada uno de los eventos cardiovasculares cuál es el aumento del riesgo. Yo les voy a resumir aquí un poco el conjunto. Entonces, lo que en inglés determinan como MACE o Major Adverse Cardiovascular Event, a los 30 días de iniciar el antiinflamatorio, en términos relativos con diclofenaco versus no usar ningún antiinflamatorio, aumenta el riesgo de cualquiera de esos eventos en 50%. ¿Cuáles son los eventos? Ahí ustedes los ven en la columna, ahí, perdón, es fibrilación auricular, accidente vascular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, muerte cardiovascular, y lo que está bajito, todos los que dicen MACE, entonces es la combinación de todos los eventos. Cuando comparamos diclofenaco con paracetamol, el aumento del riesgo es de 20%, y cuando lo comparamos con los otros antiinflamatorios, o sea, con el ibuprofeno y con el naproxeno, el aumento es del 20 y del 30% respectivamente. Esto, que parece un montón en términos relativos, aumentar el riesgo cardiovascular entre 50 y 20% es mucho. Sin embargo, si ustedes se fijan, lo que tengo más abajo, en términos absolutos, lo que ocurrió es 0,10% de eventos versus 0,07% de eventos. Eso quiere decir que el incremento real en términos absolutos es de 0,03% y eso significa que tengo que usar antiinflamatorio no esteroidal en más de 3.000 pacientes para que ocurra un evento cardiovascular. Por lo tanto, no es para alarmar al público, para decirle que no pueden nunca más tomar porque todos van a tener, o que el 50% va a tener un evento. Entonces, la pregunta es si esta información nos hace cambiar la conducta y deberíamos retirar de nuestra prescripción el diclofenaco. Y esto es lo que dice el BMJ, estos son el resumen que hace ahora el BMJ, que es lo que se sabe y lo que el estudio agrega. Y lo que resumen como lo que agrega el estudio es que, por supuesto, el diclofenaco aumenta el riesgo de todo evento cardiovascular. Ahí están resumidos los 5 que ya les mostré. Que este aumento del riesgo es igualmente en los hombres que en las mujeres, que ocurre en todas las edades y que ocurre incluso en dosis bajas. Entonces, me pregunto de nuevo yo si eso basta para cambiar la conducta. Como ustedes vieron acá, estaba en competencia los que usaban todavía diclofenaco y los que pensaban que el ibuprofeno era más malvado. Así que seguí buscando y el mismo mes, septiembre de este año, salió esta revisión sistemática del riesgo cardiovascular de los antiinflamatorios no esteroidales. Ellos juntaron 87 estudios, de los cuales 40 estudios son cohortes, 47 estudios son casos control, y esto da un total de 27 millones de pacientes evaluados con el uso de antiinflamatorio no esteroidal. Hicieron los análisis en conjunto, los separaron por familia entre los tradicionales y los COX-2, y también hicieron el análisis individual. La calidad de los estudios, si bien es cierto, no son estudios randomizados, fue bastante buena para ese tipo de diseño de estudio. El problema es que la heterogeneidad entre los estudios era muy alta, tenían una heterogeneidad del 90%, lo que es mucho. En otras palabras, cada uno de los estudios puede estar evaluando distintas poblaciones y, evidentemente, distintos fármacos. Pero esto es lo que se resume ahí. El riesgo cardiovascular en este caso incluyó infarto, accidente vascular y fibrilación auricular. Y este riesgo cardiovascular global
con cualquier AINE comparado con no usar ningún AINE, aumentaba el riesgo de cualquiera de estos eventos en 24%. Todo esto es estadísticamente significativo. Y la mortalidad cardiovascular aumenta en 34%, también con significancia estadística. Ahora, si comparamos los AINES tradicionales, aumentan el riesgo en 18% en su conjunto, y los COX-2 lo aumentan un poco más, lo aumentan en 22%. Y al lado ustedes ven, está la tabla con los antiinflamatorios individuales, y también está la evaluación entre el uso en dosis baja y el uso en dosis alta. Y ustedes pueden ver acá cuáles son los que tienen mayor riesgo, ¿cierto? Y que son básicamente los COX-2, estos tres, y de los otros el diclofenaco, todos con diferencias estadísticamente significativas. Y el ibuprofeno y el naproxeno serían los más seguros, y si ustedes se fijan, en dosis baja no aumentan el riesgo, y el celecoxib, si bien lo aumenta en dosis baja, no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, cambiamos. Aquí el público estaba dividido entre los cuatro, estaban en competencia el ibuprofeno y el diclofenaco, pero la evidencia actual mostraría que son bastante más seguros el ibuprofeno, el naproxeno y el celecoxib, y que el diclofenaco sería el que tiene mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, recuerden que la ocurrencia del efecto adverso, o sea, de cualquiera de estos eventos cardiovasculares, es bastante baja en términos absolutos. Si con diclofenaco, que es el peor, tienes que ocurre en 1 de cada 3.300 pacientes, con alguno de los otros, no le voy a dar todos los números, pero es con bastante más cantidad de pacientes. Sin embargo, y esta es mi opinión, ¿cierto? Cuando uno va a hacer una indicación, uno se fija en el beneficio del fármaco y también en el perfil de seguridad. Y claramente, si tengo otros fármacos que tienen el mismo beneficio, ¿para qué voy a elegir uno cuyo perfil de seguridad está al menos en cuestionamiento? Así es que probablemente no tengamos que usar diclofenaco si podemos evitarlo. Siguiente pregunta. Mujer de 42 años con sobrepeso, diabetes tipo 2, diagnosticada hace 2 años, está bien controlada con dieta y metformina, es completamente asintomática desde el punto de vista cardiovascular, no fuma, no es hipertensa, tiene su HDL ahí en la mitad y su LDL un poquitín alto. ¿Quiénes del público le inician aspirina? No sean tímidos, a ver, veo un par de manitos, otras manitos, a ver, vayan despertando, muy bien, ya. Ok, ¿quiénes no le inician aspirina? Ok, bastante más no le inician, y yo diría que un 20% del auditorio sí le iniciaría. Bueno, aquí de nuevo voy a hacer un poquito de historia. ¿Qué sabemos de aspirina en prevención primaria? Esta es una matriz de evidencia de epistemónicos. Ustedes pueden ver arriba todos los estudios clínicos randomizados, que a la fecha eran 16, esto hasta el 2015, si mal no recuerdo, y al lado todas las revisiones sistemáticas sobre el tema, que son 17. Hay más revisiones sistemáticas del tema que estudios primarios. Yo presenté esto en una conferencia similar hace 2 años, y ahí yo les mostré los dos últimos estudios, uno del Annals y otro del Diabetic Medicine, y lo que decían estos estudios es que se reducía el infarto en los diabéticos cuando se usaba aspirina. Sin embargo, no se cambiaba la mortalidad general y no se reducían otros eventos como accidente vascular, ni tampoco cambiaba la mortalidad ni general ni cardiovascular. Y eso, más o menos en los 2 estudios, los efectos eran bastante moderados, y a pesar de ello, aquí ustedes pueden ver un resumen, que esto está publicado por el American College of Physicians, ¿cierto?, donde usando esta misma información lo que ellos concluyen es que en adultos con diabetes, la aspirina no previene eventos cardiovasculares comparado con placebo. Yo no estoy tan de acuerdo con esa conclusión. Sin embargo, revisando esa información, lo que a uno le parecía es que la indicación dependía, y la indicación
debiera ser caso a caso, balanceando un poco de nuevo los riesgos y los beneficios. Y en esa ocasión yo les contaba que iban a haber novedades con esto, ¿cierto? Y venía un gran estudio, que era el estudio ASCEND, que partió y se registró en el registro de ensayos clínicos el año 2005. Es un estudio clínico randomizado que iba a ser ciego, con más de 15.000 pacientes diabéticos. Es un estudio factorial 2x2, en que se compara aspirina 100 miligramos al día, ácido graso omega 3 y placebo, y tenía un seguimiento planificado de reclutamiento hasta el año 2017. Y este año ya llegó, ¿cierto? Salió en el New England el 26 de agosto de este año, y que nos mostró el estudio ASCEND. Brevemente, este estudio incluyó pacientes diabéticos mayores de 40 años que tuvieran cualquier tipo de diabetes, pero sin enfermedad cardiovascular conocida y que no tuvieran alguna indicación por alguna razón de aspirina y, por supuesto, que no tuvieran una contraindicación conocida de aspirina. Evaluaron eficacia y seguridad. La eficacia la evaluaron con eventos cardiovasculares serios que ellos definieron: infarto agudo, accidente vascular, muerte cardiovascular. Excluyeron los AVE hemorrágicos y también ellos incluyeron los accidentes transitorios, los TIA, y eso lo incluyeron durante el estudio. Fue un evento que se agregó y lo agregaron para poder tener el poder suficiente. Eso habla de que el estudio no estaba mostrando efectos de la aspirina. Y el reclutamiento se hizo entre el 2005 y el 2011. Perdón, la seguridad la evaluaron con sangrados mayor, que los definieron como sangrado intracraniano, oculares o gastrointestinales. Y el reclutamiento terminó en el 2011, reclutaron 15.400 y tantos pacientes, los siguieron por 7 años y tuvieron un seguimiento completo del casi el 100% de la muestra. ¿Qué resultó de eso? La tabla 1 muestra las características de los pacientes. El 94%, por supuesto, era diabético tipo 2. Tenían una duración media de la diabetes de 7 años. Su riesgo cardiovascular era bajo en el 40% de ellos y moderado en el 42%. 62% era hipertenso y 8% era fumador activo. Y los resultados son los que están acá. Ahí ustedes pueden ver los gráficos originales. Los eventos cardiovasculares con aspirina fueron de 8.5 y con placebo 9.6% en los 7 años. Y por lo tanto el riesgo relativo es de 0.88, es decir, se reduce el riesgo de cualquiera de los eventos cardiovasculares en un 12%. La mayor diferencia, ustedes la ven abajito, acá, ¿cierto?, está en los primeros 3 a 5 años. Después, la verdad, no se demuestra mayor diferencia. Pero en términos absolutos, la diferencia es de un 1%, es decir, 100 pacientes tienen que recibir aspirina para prevenir un evento cardiovascular. Y retengan ese número porque acá les voy a mostrar. Si ustedes se fijan, en realidad cuando uno ve cada uno de los eventos por separado no hay diferencias, y incluso cuando yo junto todo, sin incluir los TIA, tampoco hay diferencias, ¿se fijan? Eso no es estadísticamente significativo. Cuando ya incluyo los accidentes transitorios, recién ahí logro mostrar esta diferencia del 12% en forma significativa. En cambio, ¿qué pasa con la seguridad del uso de aspirina? Los sangrados mayores aumentan, cuando yo los combino todos, aumentan en un 29%, también estadísticamente significativo, y principalmente aquellos sangrados gastrointestinales serios o a otros sangrados mayores, no los intracranianos. Eso me dice que el incremento absoluto del riesgo es de 0,9, el incremento relativo es de 29%. Entonces acá está la combinación: por cada 112 pacientes que yo le doy aspirina, uno va a sangrar, y por cada 100 que le doy aspirina voy a prevenir un evento cardiovascular, principalmente un TIA. Y esta es una de las situaciones, ¿cierto?, donde los riesgos y los beneficios están bastante similares, y eso hace que la decisión
tenga que ser caso a caso. Solo aquí, muy brevemente, salió en el Lancet, también en septiembre, otro estudio. Este estudio no incluyó diabéticos, así que no se los voy a resumir. Acá no se demostró que tuviera ninguna disminución en el combinado de eventos cardiovasculares y sí se demostró que aumentaban los sangrados gastrointestinales. Entonces, la pregunta de si partimos o no partimos con aspirina en la paciente que les conté, la respuesta es depende, ¿cierto? Y va a depender de qué. Probablemente no de más estudios, porque probablemente no vamos a lograr tener más certeza de esta información, sino que de una decisión compartida de qué riesgos quiere prevenir y qué riesgo está dispuesto a asumir el enfermo. Y este es uno de los casos donde la toma de decisiones compartidas pasa a ser muy relevante. Un casito que le traje al doctor González, una mujer de 68 años con hipertensión arterial esencial en tratamiento con losartán bien controlada. En un control de rutina, la TSH le sale en 7.3, tiene una segunda TSH de 7.1 y tiene una T4 normal. Ella dice que se siente más cansada que antes, pero en general no tiene otras molestias. ¿Quiénes del auditorio le van a iniciar una dosis baja de Eutirox? O levotiroxina, perdón. Muy bien, doctor. La mala costumbre. Muy bien, unos cuantos. ¿Quiénes no le van a iniciar y solamente le van a decir, señora, olvídese que este examen sale alterado? Ok, la gran mayoría. ¿Quiénes lo van a derivar al endocrinólogo? Muy bien, un par lo van a derivar. ¿Y quiénes le van a pedir una ecografía tiroidea? Ok, otros cuantos. Muy bien. Aquí la gran mayoría va a tener razón, como van a ver en esta revisión sistemática. La traje porque salió recién ahora este mes. Y lo que hace esta revisión, ¿cierto?, es juntar una serie de ensayos clínicos randomizados que trataron pacientes adultos con hipotiroidismo subclínico que no tuvieran otras patologías. Ojo, por supuesto, están excluidas las embarazadas. Y la definición de hipotiroidismo subclínico era tener TSH alta con T4 normal y o tener 2 TSH entre 5 y 10. La intervención era levotiroxina versus placebo y el seguimiento era entre 3 y 18 meses y lo que se evaluó fue calidad de vida con distintas escalas, algunas específicas de enfermedades tiroideas, otras más genéricas como la Short Form 36 y se evaluaron otros eventos y outcomes secundarios. Ahí está, la verdad que no hay ninguna diferencia, fueron 21 estudios todos de buena calidad, bajo riesgo de sesgo, en total más de 2.000 pacientes. La mayoría sí de los dos últimos estudios que más contribuyen a esto fueron del 2016 y 2017 y no hubo diferencia en ninguno de los eventos que se midió, excepto por supuesto que se normalizaba la TSH. O sea, estaba siendo efectiva la levotiroxina en mover el examen, pero no tuvo ninguna diferencia en ninguna de las otras cosas. Y la calidad, el conjunto de la evidencia, o sea, la certeza de la evidencia según el grade es moderada, que es bastante bueno, lo único que no hay suficiente homogeneidad entre los estudios. Ahí está el metaanálisis y por lo tanto acá la mayoría del público tenía razón y no hay que iniciar dosis baja de levotiroxina en estos casos. Y el último tema que les voy a traer es un hombre de 58 años con cirrosis por alcohol, tiene un Child B con ascitis en tratamiento con espironolactona, 150 miligramos al día, furosemida 40 miligramos al día. A pesar de este tratamiento que está bien llevado, ha requerido 2 punciones evacuadoras el último año. Nunca ha tenido peritonitis bacteriana espontánea y está en este minuto en control con usted, está con una ascitis grado 2, no tiene evidencias de estar con infección, pero el caballero está preocupado porque siente que le sigue aumentando la ascitis y cree que lo van a tener que volver a funcionar por lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿qué podrían ustedes ofrecerle para evitar
que siga progresando su enfermedad y siga descompensándose con la frecuencia que lo ha estado haciendo hasta ahora. ¿Quiénes del público le iniciarían albúmina endovenosa semanalmente? Una persona, 2 personas, Javita, usted, 3 personas, muy bien. ¿Quiénes le agregarían indapamida, un otro diurético? Una persona. ¿Quiénes le planificarían punciones evacuadoras precozmente y seriadamente? Nadie. ¿Quiénes cambiarían la espironolactona por eplerenona? Ahí unos cuantos más. Y los demás no están ni ahí con lo que estoy preguntando. ¿Quiénes no están ni ahí con lo que estoy preguntando? Yo no veo cirrótico, así que me da lo mismo. No sabemos. Pero ¿quiénes no saben lo que harían? ¿Quiénes están ahí que lo derivarían al gastroenterólogo? Ok, la mayoría. Muy bien. Muy bien. O sea que aquí vamos a poner un tema novedoso. Miren, este es un estudio que se llama ANSWER. ¿Qué tal? Y es del uso de albúmina en el largo plazo en ascitis descompensada. Es un estudio clínico randomizado, abierto, no fue ciego, de estos llamados pragmáticos que en el fondo siguen haciendo, o sea, los enfermos siguen recibiendo todo el resto de las terapias habituales, y fue un estudio multicéntrico, pero solo en Italia. Se incluyeron 440 pacientes adultos, todos cirróticos, con ascitis persistente, a pesar de que estaban con tratamiento diurético en dosis máxima, pero que estuvieran estables, que no tuvieran peritonitis bacteriana, que no tuvieran otras cosas. Y a estos enfermos entonces se los trató con albúmina humana, el 20%, 50 ml, y las 2 primeras dosis eran de 40 gramos 2 veces a la semana, y después los 40 gramos 1 vez a la semana. Se siguieron por 18 meses y se les evaluó como outcome primario la mortalidad general y luego como otros outcomes la necesidad de paracentesia evacuadora, complicaciones, otras complicaciones de cirrosis, calidad de vida y costo-efectividad. ¿Y qué es lo que mostró esto? Que la mortalidad general en 18 meses disminuyó en 40%. Y esto fue estadísticamente significativo. Ustedes ven ahí el intervalo de confianza, ¿cierto?, que llega a un intervalo de 95. O sea, en el peor de los casos disminuiría en un 5%. Y también, eso es mortalidad general, también disminuyó la necesidad de punciones evacuadoras sin otras complicaciones, y disminuyó otras complicaciones también significativamente. Se disminuyó los días de hospitalización, porque no se tenían que hospitalizar para punción, y lo único que no se modificó fueron las hemorragias digestivas. También se disminuyeron infecciones, etc. El análisis de costo-efectividad que hicieron ellos durante el mismo estudio, evaluado con los QALY, también fue favorable al uso de albúmina. No voy a entrar en ese detalle. Y acá ustedes ven la diferencia que hay en la primera paracentesis, la diferencia que hay en el desarrollo de ascitis refractaria. Y aquí este estudio salió publicado en el Lancet y les puse aquí lo que el Lancet pone como resumen. Cada vez más las revistas están haciendo estos resúmenes, no el resumen científico, sino que un resumen más para el usuario general, ¿cierto?, donde le ponen la investigación en contexto, le resumen lo que se sabe del tema, lo que agrega el estudio y en este caso, las implicancias para la clínica. Y lo que proponen acá ellos es que esto sería lo que los reumatólogos siempre han hablado de estas drogas modificadoras de enfermedad. Acá ellos ponen a la albúmina como un eventual fármaco que sería modificador de enfermedad. Así es que esa sería la novedad más novedosa que les traigo. La respuesta correcta sería iniciar albúmina endovenosa semanal, pero, ojo, basado en este estudio. Este es un solo estudio, un estudio único. Habían 2 estudios previos de este tema que no fueron concluyentes. El 20% de los pacientes de este estudio no completó el protocolo.
Fue un estudio abierto con todo lo que eso implica en términos de riesgo de sesgo. Y en resumen, entonces, ¿cambiamos conducta en la elección del AINE? Yo creo que sí, algunos por lo menos van a cambiar la conducta. En términos de la aspirina, los que pensaban que había que darlo siempre, ahora van a tener que pensarlo un poco más, así que probablemente algunos sí. En hormona tiroidia, gracias a Dios, la gran mayoría no va a cambiar la conducta porque hacían lo que ya la evidencia respalda que no hay que hacer. Y la albúmina en cirrosis probablemente sí puede hacer un cambio, es algo prometedor, habría que ver si eso se replica y pasa a ser un standard of care. Recordar siempre que no basta con tener la evidencia, sino que hay que hacer otras consideraciones de costo, de riesgo y costo-efectividad. Muy bien, muchas gracias.